va más allá. También en el Antiguo Testamento, hablando el Señor a través de los profetas, decía que los ídolos que uno ponía en su corazón, y es todo aquello que le roba el lugar o la prioridad a Dios, y que muchas de las veces nosotros podemos caer en ello, ¿sí? Déjame ver si funciona, sí está funcionando. Entonces se titula esta lección: No tendrás dioses ajenos. Me ayuda a orar ahí donde está, incline su rostro. Vamos a ir a Dios en oración y pedirle la dirección al Señor para que nos ayude en esta noche y sea su palabra hablando a nuestras vidas. Señor, en esta noche, gracias porque tú nos permites estar aquí, gracias porque nos has traído con bien a este lugar, y es con el propósito de poderte alabar, poderte exaltar con todo nuestro corazón. Gracias porque a través del cántico pudimos, Señor Jesús, llegar hasta tu presencia, ofrecerte nuestra alabanza, nuestra adoración. Pero ahora en estos momentos estamos frente al privilegio de escuchar tu palabra, esta palabra que nos instruirá, esta palabra, Señor, que nos guiará, pues es tu palabra la que nos instruirá, nos limpiará, Señor. Y gracias porque tú lo has dejado para nuestros días, este santo libro en el cual podemos capacitarnos, podemos ayudar a otros. Y te pido, Señor, que puedas a través de tu Espíritu Santo hablar a nuestras vidas, aquellos que estamos aquí presentes en este lugar, como aquellos que escucharán tu palabra a través de los medios, de las redes sociales. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El versículo, el texto áureo, para que lo memoricemos, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo encontramos en Deuteronomios capítulo 6, verso 4. La verdad práctica nos dice que el primer mandamiento del decálogo es mucho más que una apología del monoteísmo. Se trata de la soberanía de un Dios que libertó a Israel de la esclavitud de Egipto. A través de lo que vemos nosotros, la lectura bíblica, para lo que viene siendo en esta clase, podemos encontrar si lo leemos a través de, en su guía, si usted lo tiene, lo escribí ahí en otra traducción, pero igual, después va a cambiar las escrituras, no solamente fue la lectura bíblica. Dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La introducción para esta lección nos dice que el primer mandamiento va más allá de la prohibición a lo que nosotros conocemos como lo es la idolatría. Es más bien contra el politeísmo, sea en pensamientos o en palabra. Note bien lo que nos dice: es contra el politeísmo, sea en pensamiento o sea en palabra. El propósito es llevar a Israel a amar y temer a Dios y a adorar solamente a Él con sinceridad. Sabemos que Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y por esa razón, podríamos decirlo así, que tiene el derecho del señorío sobre ellos. Y vamos a decir, bueno, ¿y cómo entonces se la debían o qué a Dios? Porque los libertó, ahora se merecía solamente adoración a ellos. Es prácticamente de la misma manera que Cristo nos redimió a nosotros del pecado, de la esclavitud del pecado, y ahora Él se convierte en Señor absoluto de nuestra vida también. ¿Sí ha notado eso? ¿A quién le debemos ahora la salvación de nuestra alma? Más que a Cristo. Y si ahora le pertenecemos a Cristo, nuestra vida es de Él. Y porque nuestra vida es de Él y todo lo que es de nosotros le pertenece a Él, se merece nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro respeto, todo lo que somos nosotros. La autoridad de la ley.
¿cómo es que nosotros encontramos esta autoridad en la ley? Cuando nosotros vemos que la fórmula introductoria del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos, están registrados en 2 pasajes de las Escrituras. Si usted ya ha leído lo que viene siendo el libro de Éxodo y Deuteronomio, se da cuenta que los 10 mandamientos los encontramos en Éxodo capítulo 20 del verso 1 al 17, tanto como en Deuteronomio capítulo 5 del verso 6 al 21. Es ahí donde encontramos la lista de los 10 mandamientos. Algunos de ellos podemos ver que son idénticos, algunos cambian un poquito las palabras, la manera de expresión, la manera de verse expresado, exponerlos, pero vienen siendo los mismos, ¿sí? Así de que lo encontramos en 2 pasajes de las Escrituras, y la fórmula de introducción, digámoslo así, la encontramos en Éxodo ahí estamos hablando acerca del politeísmo, que es el politeísmo, que viene siendo que es la creencia en diversos dioses. Pero ahora vamos a la fórmula de la introducción del decálogo. Éxodo 21, que nos dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Esta es una característica única de la manera en que Dios comienza a dar su ley, ¿sí? Nosotros podemos ver acerca de ello que tanto en todos, que ni siquiera en el pasaje paralelo de Deuteronomio se repite, pero aparece de una manera reducida al mínimo absoluto, que es Dios hablando al pueblo de Israel. Es Dios quien introduce su ley, es Dios quien habló a Moisés para que su ley fuese expresada al pueblo y ellos la recibiesen. Ahora, ¿cuáles son las partes del pacto? Cuando nosotros vemos el prólogo de los 10 mandamientos, por ejemplo, se identifica en las partes del Sinaí, que las encontramos en Deuteronomio 5:6, Éxodo 22, donde dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo encontramos en Deuteronomio 5:6, como puede ver, y Éxodo capítulo 20, verso 2. También nosotros vemos que estas palabras son la fuente de autoridad divina. O sea, es Dios hablando acerca de la ley, el prefacio de todo el decálogo, y es el término legal de un pacto que por un lado es Dios haciendo un compromiso y por el otro lado es el pueblo de Israel aceptando ese compromiso, ese pacto con Dios. Y eso es por eso que lo encontramos en Deuteronomios capítulo 4, verso 37. Quiero leerse lo que dice: y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con gran poder. Capítulo 10 y verso 15 nos dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Es Dios hablando acerca de que Él comienza a tener un pacto con el pueblo de Israel, pero es porque Él eligió a sus padres. Cuando habla acerca de sus padres, recuerde que está hablando acerca de los patriarcas. El pacto que Dios hizo con Abraham, que aún vamos a ver más adelante que hizo un pacto con él, y aún profetizó la esclavitud o la estadía del pueblo de Israel en Egipto, pero también prometió que los iba a libertar. Hace Dios un pacto con el pueblo de Israel. Vemos también que el Señor es del universo, Señor del universo también es. Para esto nosotros podemos ver que desde el relato de Génesis y del diluvio, por ejemplo, todo ello nos habla por sí mismo de la soberanía de Jehová en todo el universo como Señor del cielo y de la tierra, reduciendo las ideas liberales, digámoslos, a ceniza. ¿Cuáles ideas liberales? De que el ser humano fue producto de la nada, de la evolución, de todo ello. Nosotros sabemos que el mismo universo habla que existe un creador, ¿sí? Es un creador, porque nada de lo que hay, por ejemplo, si se basa acerca tanto la física, la química y todo ello, nos habla de que hay un creador en absoluto, y ese es Dios, y Él es Señor
y Rey de toda la tierra. Todo lo que existe ha sido hecho por Él y para Él, y Él nos creó a nosotros para alabanza de su gloria y de su nombre. Entonces vemos que Dios es el Señor de todo, el Señor del universo. Lo que nos habla acerca de las Escrituras, por ejemplo, hablando de la creación, como tanto lo que sucedió en el diluvio y todo ello, aún históricamente nos trae a la luz de que hay un Dios y que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y que todo lo que ha dicho se viene cumpliendo al pie de la letra. Pero ahora vamos a hablar acerca de la liberación de Egipto. No vamos a hablar acerca de la creación, no vamos a hablar acerca de comprobar de que si Dios existe o no existe, porque la clase del día de hoy es ver que hay un solo Dios y que no tengamos dioses ajenos fuera de Él. Entonces vemos que la liberación de Egipto, ¿cómo surge la liberación de Egipto? Vemos que la segunda cláusula, donde nos habla que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, es una explicación de cómo estableció Dios un pacto con Abraham, con los patriarcas. Vemos nosotros, por ejemplo, donde dice que estaba cumplida ya esa promesa de redención hecha a Abraham. Vamos a leer Génesis capítulo 15, verso 13 y 14. Vamos a leerlo. Ayúdeme a buscarlo ahí, que se escuche por lo menos que hojeó Biblia, que trajo la Biblia, ¿verdad? Para que se le despeguen unas cuantas páginas por ahí si es nueva. Vamos entonces a buscar Génesis capítulo 15, verso 13 y 14. Si alguien me lo quiere leer, que alcance a leer desde ahí. Nadie. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Vemos que tanto Dios le prometió a Abraham acerca de los años que ellos estarían en Egipto, que prácticamente fueron los años que ellos duraron esclavos en Egipto, pero también le dice: los voy a sacar con mano fuerte, con mano poderosa, y van a salir con gran riqueza. Porque dígame, un esclavo, ¿qué le pertenecía a un esclavo? Ni su vida le pertenecía, porque si el amo decidía quitarle la vida, aquel esclavo moría. Entonces prácticamente no le pertenecía nada, pero aún Dios le hace la promesa a Abraham y le dice: después de 400 años, dices, yo juzgaré a aquella nación y después de esto saldrán con gran riqueza. Y ya nosotros vemos que después de todas las plagas que surgieron en Egipto, cómo los egipcios comenzaron a darle todo lo que ellos les pedían: oro, alhajas, todo lo que ellos pedían se los daban con tal de que ellos abandonaran el país lo más pronto que pudiesen. Así es de que ahí les dieron riquezas, más bien no se llevaron lo que no quisieron, ¿verdad? Porque le dieron todo lo que ellos pedían. Y fue una promesa que Dios había hecho, en la cual ellos estarían aproximadamente 400 años en Egipto. Si nosotros leemos Hechos capítulo 7, versos 6 y 7, vamos a leerla también hablando acerca en el libro de los Hechos. 6 y 7 dice: y le dijo Dios, así está en esto hablando Esteban antes de su muerte, y le dijo Dios así: que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años, mas yo os juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Entonces Dios hablaba acerca de la manera en la cual los iba a libertar, y nosotros vemos que la liberación de Israel de Egipto, esto prefiguraba nuestra redención también. O sea que todo lo que surgió en el antiguo pacto, las promesas que fueron dadas a los patriarcas, a la nación de Israel, todo era una figura de lo que habría de venir.
Es de la misma manera en la cual está nuestra redención. Pues éramos nosotros prisioneros del pecado, y Cristo, ¿qué nos hizo? Ay, Señor, parece que no. ¿Qué nos hizo Cristo? Libres. Y a veces cantamos, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron, si le canto, ¿verdad? Van a salir ustedes corriendo, así de que ya sabe usted la letra de los coritos. Y para esto nosotros, por ejemplo, vemos en San Juan capítulo 8, verso 32, que nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También vemos en Colosenses 1, 13 y 14 que nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Entonces es legítimo el señorío de Dios sobre Israel, así como de la misma manera Cristo tiene el derecho de reinar en nuestras vidas, y Pablo lo reconoció. Por eso Gálatas capítulo 2 verso 20, un versículo que muchas las veces lo decimos, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si lo leemos con cuidado, vemos nosotros ahora el señorío de Cristo, porque dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando alguien más gobierna nuestra vida, quiere decir que no nos mandamos solos, ¿verdad? No nos conducimos solos, sino que ahora tenemos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, porque le pertenecemos a Él. Él nos hizo libres. Segundo punto del estudio: ¿cuál es el primer mandamiento? Un código monoteísta. ¿Por qué un código monoteísta? Porque el pensamiento principal del primer mandamiento abarca la singularidad y la exclusividad de Dios, que hay un solo Dios. Para este mandamiento es el fundamento de toda la vida de Israel, se basa en toda la ley, en toda la Biblia, y nosotros vemos que Jehová es el único Dios verdadero y solamente a Él se le debería de adorar. Por eso Mateo 4:10 nos dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el primer mandamiento marca una singularidad de un solo Dios. También nosotros vemos que es la primera vez que un código de ley presenta la existencia de un solo Dios. Va a decir: ¿cómo está eso, hermano? Porque toda la ley que regía a todo el pueblo antiguo, ¿sí? Si nosotros recordamos de dónde salió Abraham, de Ur de los Caldeos, se dice que ahí tenían muchos dioses. En Ur de los Caldeos adoraban varios dioses, y es por esa razón de que cuando Dios se revela a Abraham, Abraham sale a servir a un Dios desconocido, a un Dios que lo había llamado y en el cual comienza a adorar y creer en un solo Dios, en el cual se revela a Él, hace pacto con Él, hace promesa a Él. Y cuando se da el decálogo, cuando se da la ley al pueblo de Israel en el Sinaí, es la primera ley que rige a una nación, a un pueblo, acerca de la existencia de un solo Dios. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 5 verso 7 y Éxodo 23, que nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Son las dos partes de las escrituras donde se habla de los 10 mandamientos, Éxodo y Deuteronomios. Los pueblos de la antigüedad eran politeístas, eran pueblos que adoraban infinidad de dioses, pues adoraban a varios dioses ellos. Por ejemplo, la cultura pagana egipcia, viene en su guía, dice: el dios egipcio Amón-Ra es uno de los principales símbolos de la cultura paganizada egipcia, un dios adorado y venerado en la ciudad de Tebas, tal vez la divinidad más popular de Egipto, de una apariencia poco religiosa. Como dioses ajenos del panteón egipcio, fue honrado como una divinidad política.
En especial, Egipto tenía muchos dioses. Y como Israel preservó, la idolatría de Egipto, los antiguos egipcios empleaban el término Tanaterú, que significa tierra de los dioses. O sea que ellos no adoraban un solo Dios, sino hubiera dicho tierra del Dios. Pero se conocía como tierra de los dioses para su país. Había en Egipto una proliferación de dioses como las triadas Osiris, Isis y Horus, divinidades patronas de la ciudad de Abidos, Ta, Sekemet y Nefertum, de Memphis, Amon-Ra, Mut y Konsu. De Tebas, los israelitas vivían en medio de esta cultura pagana. Y va a decir, bueno, ¿y por qué entonces ellos adoraban a un dios? ¿Por qué en Egipto no adoraron a otros dioses? Y es aquí donde muchas las veces surge, yo sé que más adelante se va a ver, surge cuando el pueblo de Israel, que tarda Moisés de bajar del monte Sinaí, y comienzan a adorar a un dios, a un becerro de oro. ¿Se recuerda, verdad? Y qué raro, ¿no? Después de ver todo el poder de Dios que se mostró en hacerlos libres de la esclavitud de Egipto, de abrir el mar rojo, de comenzar a demostrar su poder, aún en ese tiempo que llevaban de trayectoria en el desierto. ¿Y cómo es que hacen un becerro de oro? Nunca se ha preguntado. Que decir, ¿dónde les cabe en la cabeza? Si fuera yo ellos, ni qué Dios, ni qué nada. Es como si me dijeran, este es tu papá y yo ya conozco a mi padre biológico, ¿cómo le voy a llamar a otro papá? ¿Verdad? ¿Qué tal si apareciera un señor por aquí de repente y le dijeran, hermana Rocío, este es su padre? Ah, caray, va a decir la hermana, ¿cómo que mi padre? Si yo ya lo conozco, ya sé quién es. No, le vas a decir a este papá, tantos años, ¿a poco ahora le voy a decir padre? Entonces es como, imagínense, ¿no? Tal vez en nuestro pensamiento podría ser de esa manera, decir, bueno, si ellos conocían a un solo Dios verdadero, pero recuerde, cuando nosotros nos vamos a ese trasfondo en el cual ellos se criaron, o sea, porque la generación que entró a Egipto, en el cual conocía al Dios de Abraham, de Isaac, y podríamos decirlo así, al Dios de Jacob, ya había muerto. Habían transcurrido 400 años. Las raíces de la cultura ya habían estado hasta cierto punto impregnadas en el pensamiento de ellos, en el cual posiblemente ellos ya no lo veían una cosa extraña, una cosa rara de que los pueblos adorasen a otros dioses. Aunque dentro del pueblo de Israel ellos reconocían al Dios verdadero, pero para esto el corazón de ellos, por cierta manera, se habían rebelado contra Dios en el transcurso del desierto y lo aceptaron, ¿no? Pero es, por ejemplo, póngase a pensar, ¿cuántos nacieron en México, en su país de origen? A ver, levante la mano. La mayoría. ¿Y cuántos tienen hijos nacidos aquí? ¿Le tienen el mismo amor a su país que usted y que yo le tenemos? Son el mismo pensamiento en el cual traíamos nosotros. Podríamos decirlo, ¿no? Que porque bueno, los que venimos de un pueblo pequeño de México, cualquier otro país, como algún rancho, pues a veces nos dicen que somos de mente más cerrada, ¿verdad? Y que acá sí es de mente más abierta, más liberal, lo que usted quiera, ¿no? Una mente más abierta, ¿no? De aquellos que vienen de ciudad, pero no es la misma mentalidad de nuestros hijos que nacen aquí a la nuestra. Piensan diferente, ven la vida de otro punto de vista, ¿sí? Aunque a veces ellos digan soy mexicano, ¿no? ¿De dónde soy? De México, aunque a veces ni conozcan México, pero algunos dicen que son de allá, tienen cierto respeto, cierta atracción al país, pero no tienen el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque ya van abrazando ciertas costumbres de las cuales se desarrollan aquí, en este país. La manera de vida, el estilo de vida que se desarrolla, el pensamiento que hay en esta nación,
se comienza a desarrollar en ellos. Entonces, ellos 400 años ahí, hasta cierto punto pudieron ver cosas que ya no lo veían extrañas. Pero para eso Dios los saca de Egipto para darles su ley. Porque Dios es un Dios perfecto. Es un Dios que si se revelaba ahí, posiblemente iba a ser un Dios que iban a incluir en su lista los egipcios. Por ejemplo, la mayoría de los egipcios, prácticamente todos los dioses de los egipcios eran así, tenían cuerpo humano y el rostro de un animal. Para ellos tenía cierto simbolismo de que su Dios tenía cierta potestad sobre el campo, sobre la creación, sobre lo que venía siendo las bestias y todo ello. Tenían cierto poder, tanto también como en la vida del ser humano. Y cada uno de los símbolos, por ejemplo, el cetro que traían era autoridad que poseían. Pero usted puede ver, si ha llegado a ver, los dioses que ellos adoraban, veneraban, siempre venían siendo así. Todos ellos tenían un rostro de animal, el rostro de animal y cuerpo humano. Pero vemos que como Israel preservó el monoteísmo de adorar un solo Dios, el monoteísmo de Abraham de adorar un solo Dios. ¿Por qué? ¿De qué manera lo libraron? Nosotros podemos ver que aún todo esto ayudó. ¿Cómo es Dios? Imagínense, desde que los pasa a Egipto, vemos que los egipcios abominaban los pastores de ovejas, principal actividad de los hijos de Israel, y por esa razón los hebreos se fueron a vivir a Gosén, separados de la idolatría. ¿Sí ve cómo Dios es tan bueno? ¿Cómo era de que los egipcios, qué coincidencia podríamos decirlo nosotros, ¿no? Que los egipcios la actividad de ser pastores era una actividad abominable para los egipcios. Si ellos lo detestaban, no era de su agrado. Y es por eso que dicen, no, pues los israelitas, vamos a ver, dice: entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. En la recomendación de José, dándosela a sus hermanos, de qué manera ellos se presentaran ante Faraón y le dijeran: mira, sabemos que para ustedes es una abominación ser pastor de ovejas, danos la tierra de Gosén, o sea, para vivir separados de ustedes, no los vamos a molestar, no se vayan a contaminar ustedes, ¿verdad? Pero en realidad era un plan perfecto de Dios, porque de esa manera los iban a tener excluidos de la sociedad egipcia y ellos iban a mantener adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero aún eso no dejó de que en la mentalidad de ellos vieran un poco común el adorar otros dioses, en los cuales ellos después aceptaron. Porque imagínense, darle la credibilidad a un becerro de oro, que le dicen: tú nos sacaste de Egipto, cuando ellos habían visto que solamente había sido a través de la mano poderosa de Dios que abrió el mar y los hizo pasar en seco y dio muerte a todo egipcio que los perseguía. Ahora, el propio Dios comunicaba por medio de Moisés su singularidad y su exclusividad. Era la revelación de la doctrina monoteísta. Punto número 3. Exégesis del primer mandamiento: dioses ajenos. Para dioses ajenos, la palabra hebrea Erim y Elohim, dioses ajenos, se refiere a los falsos dioses. El sustantivo Elohim se aplica tanto al Dios verdadero como a los dioses de las naciones. Por ejemplo, uno de los pasajes en los cuales podemos ver cuando se refiere a Elohim, al Dios verdadero, lo encontramos por ejemplo en Génesis capítulo 35 verso 1, donde dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías
de tu hermano Esaú. A Elohim es una divinidad, al Dios poderoso. Pero esta palabra no solamente es referida cuando se ha traducido, no viene solamente cuando se refiere del Dios verdadero, sino en plural de dioses. Y esto también habla acerca de dioses falsos. En el primer caso se usa para expresar el concepto universal de la deidad, como lo encontramos en todo el capítulo 1 de Génesis 1, donde nos habla acerca del Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios que hace las cosas, aquel que crea por el poder de su palabra. Ahí lo vemos infinidad de veces hablando el Dios, el Elohim, el Dios creador. Pues expresa la plenitud de la excelencia divina. El punto de discusión, la expresión acerca de dioses delante de mí, por ejemplo, Deuteronomios capítulo 5 verso 7, no tendrás dioses delante de mí. Esto se refiere que en hebreo al-panay es término de significado amplio. Por ejemplo, aquí le dan la traducción delante de mí, pero su significado es amplio y puede entenderse como más allá de mí, encima de mí, a mi lado, frente a mí, etcétera, etcétera. Entonces no es solamente no tendrás dioses delante de mí, sino más allá de mí, encima de mí, a un lado de mí, enfrente de mí, etcétera. Es por eso que el no tener dioses no solamente se aplicaba a alguna estatua o inclinarse ante otra deidad, sino que va más allá, sea en pensamiento o en palabra. Esta variedad de sentido puede llevar a alguien a pensar que en el primer mandamiento no prohíbe el culto de los dioses, sino la adoración a los dioses delante de Dios. Hay quien defiende la interpretación, pero es engaño, pues el propósito de Al-Panay, aquí mostrado que solo Jehová es Dios, no existe ningún Dios delante del Dios de Israel. O sea que no hay otro Dios fuera del Dios verdadero, hablando de Jehová de los ejércitos. Y para esto lo vamos, por ejemplo, a ver. Alguien que me lea fuerte Isaías 45, verso 6. Siguiente versículo, Rafa. Siguiente versículo. Primera de Corintios 8:6, ¿qué nos dice? Para vosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces vemos que los dioses solo existen en la mente de los gentiles. ¿Por qué? Porque ya en Primera de Corintios 8:5, Pablo hablando, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. ¿Por qué? Porque para la mente del gentil hay infinidad de dioses. Y solamente para el judío, en su mentalidad de ellos, ha existido un solo Dios. Por eso Pablo comienza a decirles,
pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, ¿por qué? Pablo se refiere a los corintios diciéndole, yo entiendo que en su mentalidad en sí existen muchos dioses, pero solamente hay un Dios verdadero, y es al cual le debemos nuestra alabanza, nuestra adoración. También, por ejemplo, sabemos que no son reales, porque Gálatas capítulo 4, verso 8 nos dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Por qué habla Pablo de esta manera? A los de Galacia. Porque les dice, mira, antes de que ustedes conocieran al único y verdadero Dios, por naturaleza adoraban a los dioses que por naturaleza no lo son, porque son hechura con las manos del hombre. Nosotros vemos, por ejemplo, en Isaías, donde habla que aquel que va al campo, corta el leño, con una parte hace un dios y con la otra, con lo que resta, prende fuego para calentarse, todavía hace para cocinar, y después de que ha comido, se ha calentado, después dice, se inclina ante el Dios que crea, es decir, que forma, y le dice, tú me formaste, y cuando Él lo ha hecho. Entonces por eso le dice que por naturaleza no lo son. ¿Por qué? Porque para la mentalidad de todo aquel no existía solo un Dios, sino que había infinidad de dioses. Pero ahora nosotros conocemos al único Dios. Es por eso que a veces, déjeme decirle, cuando nosotros por ejemplo, que hemos crecido en el Evangelio, o que tal vez no era muy apegado a la religión de sus padres, le es fácil aceptar al único Dios verdadero. Pero si hay alguien aquí, no le voy a pedir que levante la mano, que fue muy acercado a la religión de sus padres, y de un momento a otro dejar el adorar a todo aquello que se le había enseñado, como que por un momento quiero pensar, no me vaya a decir, ay hermano, a lo mejor qué tal si también se coló por ahí, ¿verdad? Quiero pensar que en dados momentos todavía le clamaba alguna de esas divinidades, o ya cuando menos acordaba ya se estaba echando una, ya me entendió, ¿verdad? Ya le dio risa. ¿Por qué? Porque era tan acostumbrado que estaba a ello, que de un momento a otro decirle, hay un solo Dios, hay un solo camino, hay un solo mediador, pues te llevaba hasta cierto punto como decir, caray, ¿y si será? ¿Y qué tal si para más seguro le damos aquí, verdad? Y a lo mejor no tiene nada de malo, no sé. Pero hay quienes, Dios hizo el cambio pronto en la mentalidad, transformó esa mente, pero para muchos fue un proceso en el cual, al igual, Pablo cuando habla a la iglesia de Galacia, él comienza a decirles, yo entiendo que en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes lo servían. O sea, naturalmente ustedes ya lo hacían. Así se les enseñó, así se criaron, así se les fue instruido, por naturaleza ustedes lo hacían. Pero ahora nos hemos dado cuenta que también ellos por naturaleza no eran dioses. Y seguimos diciendo, los ídolos que los paganos adoran son los propios. Pablo ahora hablando acerca en Corintios dice que son los propios demonios. ¿Por qué? Ahora nos dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Suena algo fuerte, pero aún Pablo hablando de todo ello lo lleva acerca del rendirle el sacrificio. O sea que el sacrificio que tú le vayas a hacer a esas deidades, a esas divinidades, no se lo estás ofreciendo a Dios, es en vano. Porque si no es al Dios verdadero, prácticamente hay algo detrás de todo ello, a los cuales la adoración no es a Dios. Pero por eso comienza iniciando Pablo, alguien que me lo lea nuevamente. No tengan miedo, hermano. A ver si me van a escuchar por allá. ¿Alguien que lea fuerte? Sí, hermano. 1 Corintios.
Entonces nosotros vemos que los ídolos y las cosas sacrificadas a ellos no tienen naturaleza o poderes espirituales en sí mismos. Es algo que nosotros debemos entender, ¿sí? Pero sí representan a demonios. Si adoradores paganos creen que un ídolo es un dios, los demonios actúan como el dios imaginado por ellos. En el ídolo no hay un dios de verdad, pero sí una fuerza satánica espiritual activada por el culto que se le da. Pero no es en realidad que tengan un poder esa imagen, sino que esa imagen o ese ídolo comienza, digámoslo así, una fuerza satánica espiritual se comienza a activar en el momento que se le rinde culto. A ver si no me meto en problemas, perdóneme con su pensamiento, pero por ejemplo, si ve usted una imagen, vámonos así, ¿verdad? Vamos a un poquito por ahí exagerar. Entra a un lugar, a un negocio, una tienda, y ve una imagen. Vamos, va de visita. Y le dicen, pásale, esta es la habitación del huésped. Y que en la habitación del huésped tengan una imagen. ¿Qué hace usted? Sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Quién le va a activar, digámoslo de esta manera, esa fuerza o ese poder espiritual a ese ídolo? ¿Quién? Se fueron. La misma persona. En sí, el ídolo no tiene ningún poder, pero eso comienza por fuerzas demoníacas a activarlo. Si la persona se lo autoriza, digámoslo, se lo da, le da la credibilidad. Pero es un ídolo, no tiene ningún poder en sí. Recobraba cierto poder, cierta fuerza espiritual en el momento que el pagano, que el idólatra, le rendía culto. Ay, a ver si no me metí en problemas. ¿Por qué? Porque muchas las veces, es que quiero que entendamos algo, porque muchas las veces nosotros le damos cierto poder, cierta autoridad a ciertos objetos o ciertas cosas que vemos que en realidad no tienen ningún poder. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más fuerte? El que pueda poseer en cierto objeto o cierto ídolo, cierta imagen, o el Dios que lo posee a usted. ¿Quién tiene más poder? Dios. ¿Por qué le vamos a dar credibilidad a algo? ¿Sabe cuándo nosotros le damos cierta credibilidad a las cosas? ¿Sí? Y perdónenme con esto. Cuando muchas de las veces nuestra mentalidad espiritual está muy pobre y no tenemos una madurez espiritual de entender de que eso no tiene ningún poder, de que es más grande y más fuerte el que esté en nosotros. Va a decir, ay hermano, entonces puedo cargar aquí de este puede cargar lo que si usted quiere, ¿verdad? Pero ahora, porque lo hace, ¿por qué opción? Tuvimos una experiencia, no me había dado cuenta, ahora que mis papás regresaron a México, un tío les prestó una camioneta, ¿no? Porque la de él, pues te imaginas cuántos años acá no se había movido, ya se imaginará, ¿verdad? De milagro encendió aquella camioneta, no se le pegaron todo, pero bueno, tenía que hacérsele un trabajo para que pudiese echarla a andar, trabajar bien. Entonces un tío le presta la camioneta, traía un rosario, un crucifijo ahí. Usted sabe, se le acostumbra, ¿no? Allá, y normalmente también aquí, a ponerle ahí en el espejo retrovisor, ahí se colgar. Pues andábamos bien campantes, hermano. La verdad, ni cuenta, de donde quiera íbamos, ahí con la Biblia la traíamos, íbamos a la iglesia, a donde quiera, y bien cristianos, bien aleluyas, ¿no? Y pues cualquiera que nos viera bajar de ahí o ver que te vas a subir ahí, pues podría pensar otra cosa, ¿no? Llegamos a cierto lugar y pues llega una hermanita y nos dice, ¿es ustedes el vehículo? Ah, pues sí, ahí venimos. Y ya, ¿por qué traen ustedes esto ahí?
haber dicho, híjole, ya son, me ahorro la palabra, ¿no? Pero la verdad nos habíamos dado cuenta. Pues ya dijimos, pues es que mire, la camioneta es prestada, ¿verdad? Ya como el del liceo, el del hacha, es prestada, y pues ahí lo trae y pues no tiene ningún poder. Me dice mi mamá, hermana, pues nosotros andamos tranquilos porque pues eso no nos hace nada. Y él dice, no, sí, pero pues qué tal un nuevo creyente, alguien que viene, los escuchó ya compartir y pues al salir y va a ver, va a creer que se puede traer todo eso. No, hay cierta razón. Pues yo le digo que tampoco no se va a poner usted a decir, pues ahora me voy a colgar, esto va a traer, no tiene ningún poder, que la persona se lo activa. No, sino a lo que yo voy es de que muchas veces a los lugares donde vamos no actuamos con prudencia. ¿Por qué? Porque comenzamos a acreditarles a que se le active, digamos, las fuerzas espirituales puedan activarse a través de esa imagen y darle esa credibilidad cuando no tiene ningún poder. Usted duerma tranquilo, se lo invitan a dormir y en el cuarto ahí tengan lo que tenga, usted ore y si usted lleva a Cristo en el corazón y el Espíritu de Dios muere en usted, ahí no se activa nada más que el poder de Dios. Pero se anda medio y por ahí pues ya hicieron, los que están ahí comenzaron sus sacrificios, dice Pablo. Aquí Pablo hablando, dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y quiero que vosotros no os hagáis partícipes de los demonios. En otra cosa es de que no le rindan esa adoración, no le den esa credibilidad. O sea, es lo que Pablo está diciendo. Si los gentiles con su adoración a ellos le dan ese poder, esa credibilidad, yo no quiero que ustedes lo hagan, porque ellos no tienen ningún poder, no tiene ninguna autoridad. Entonces sí, duerma tranquilo, vaya a un lugar y vea y diga, bueno, donde usted no tenga poder y autoridad, digámoslo así, para quitar y poner y cambiar, aunque le digan, pásale, estás en tu casa, usted sabe que es de cortesía, ¿sí? Porque usted me invita a su casa y me dice, hermano, siéntase como en su casa, pásele. Le voy a decir, hermano, este color de la sala no me gusta, vamos a pintar, vamos a cambiar este mueble. ¿Verdad que no lo hacemos con esa intención? Porque si lo dijéramos literalmente, y ya que viera cambiar, ¿y por qué lo hace? Pues me dijo que era mi casa, ¿no? Le voy a mover aquí, este y lo otro. Pero no es así, es una cortesía. Así que aunque le digan, pásele, está en su casa, no es ningún derecho de quitar, poner, cambiar, ni mover cosas. Si el poder de Dios va en usted, lo que hay ahí no tiene ningún poder. Entonces me quería detener un poco ahí porque es importante, porque muchas veces como cristianos he visto que tristemente a veces le damos un poder a objetos que no tienen ningún poder, ningún valor, nada, pero nosotros se lo damos muchas las veces. Se pusieron tristes. Siguiente punto, el punto de discusión donde íbamos, Corintios, el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Es la práctica de adoración a más de una divinidad. Esta era la práctica de los cananeos, de todos los pueblos de la antigüedad y continúa hoy en muchas culturas. El término viene de la lengua griega reuniendo polis, mucho, y teos, Dios. Eso significa que el politeísta sirve y adora a varios dioses y no el simple hecho de reconocer la existencia de ellos. ¿Sí entendió? Que el politeísta sirve y adora a varios dioses y no es porque de una manera directa o pueda él reconocer la existencia de ellos. ¿En qué sentido? Que los adora y realmente no los adora porque sepa que existan, sino porque están. Si le dicen aquí está otro, ni siquiera averigua si es cierto ese Dios, si existió, de dónde surgió, por qué lo tiene que adorar. No, aquí está este, bueno, pues vamos a darle a este. Y viene otro, aquí está este, y vamos a darle. El politeísta adora muchos dioses, pero no necesariamente porque sepa o esté 100% seguro de que existen esos dioses. Ese es el politeísta. A cambio, es por eso que nosotros vemos
También esto se trata de un sistema opuesto al monoteísmo, que viene de la palabra monos, único, la creencia en un solo Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Punto número 4. Déjeme ver cómo ando con el tiempo. El monoteísmo. ¿Qué le dice ahí para los que no saben español? Solo Rafa, ¿verdad? Bilingüe Rafa. Un solo Dios. Estas palabras denotan toda la ley del pacto. Cuando nosotros leemos Deuteronomios 6:1, los mandamientos, los estatutos y los juicios, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongadas. A pedido de que a partir de aquí las palabras que Dios le dijo en el monte, por ejemplo Deuteronomios, alguien que me lo lea, capítulo 5, verso 27 al 31. Ahí me faltó, ¿verdad? Perdón. La voz. Uh-huh. Entonces vemos que la orden aquí tiene el objetivo de estrechar una relación íntima de Dios con los hijos de Israel. Ese fue el motivo, el propósito por el cual se dio la ley, para cuando ellos entraran a la tierra prometida, ellos supieran cómo dirigirse, cómo conducirse. El pueblo necesitaba ser instruido para vivir en obediencia y en el temor de Jehová, así poseer la tierra de los cananeos por herencia. Vamos a ver ahí Deuteronomios qué dice. Nosotros vemos que el pueblo de Israel era una nación en la cual no tenía ninguna ley, en la cual se rigiera. Estábamos viendo con mi esposa esta tarde, antes en lo que me ayudaba ahí a poner algunas imágenes, acerca de el Talmud, ¿verdad? Que estamos hablando acerca de la Torah, que viene siendo lo que conoce lo que viene siendo el Pentateuco, todo ello, y acerca del Talmud. Y dice después, bueno, ¿y qué es el Talmud? Y ya estábamos viendo, y prácticamente el Talmud, haga de cuenta que es la constitución de una nación, en la cual ellos tenían leyes para regirse cívicamente, en todas las áreas, aún en el área alimenticia, religiosa, o sea, en todo haga de cuenta que era como una constitución que el pueblo de Israel tuvo. Y también se dice que el Talmud pues traía muchas normas, pero iban siendo no modificadas, sino que comenzaron a ser muchas, porque de acuerdo a la época en la cual iba cambiando, los años, el lugar donde comenzaban ellos a vivir, y ya ve que el pueblo de Israel era esclavo, otra vez se independizaba, Dios traía liberación y a veces otra vez los oprimía el enemigo. Entonces había normas en las cuales ellos tenían que estar continuamente no modificando, sino incluyendo de cómo ellos tenían que vivir como pueblo apartado de Dios.
Entonces eso venía siendo el Talmud, pero ahora Dios comienza a introducirlos en otra tierra. En esta tierra Dios quería que ellos se rigieran por una ley y era la ley divina. Es, por ejemplo, nosotros llegamos de nuestros países, ¿sí? Y tuvimos que acostumbrarnos a ciertas normas y leyes de las cuales no estábamos acostumbrados en nuestro país. Había dicho en una ocasión un pastor que cuando se vino a vivir acá a los Estados Unidos, a California, de donde él venía de Guatemala, dice que pues las carreteras pues eran angostas y manejaba sin límite y pues la carretera era tuya si no venía vehículo, ¿verdad? Podías ir a media carretera, y que cuando llega aquí ve que había pintura en las calles, no sabía, dice que no sabía ni por qué, había líneas amarillas, intermedias y de todo, y que él dijo, qué desperdicio de pintura hay aquí, pero no sabía que todo tenía un propósito, había normas, hasta que alguien le explicó, le dice, mira, es que cuando van las líneas así continuas no debes de rebasar, esto significa que hay dos carriles, uno es de ida, otro de venida, tú no debes de pasarte al otro y todo. Ya entiendo. Y bueno, en la calle dice, mira, cuando veas muchas líneas así blancas en un cruce, es porque por ahí tú vas a pasar la calle y aquí te respetan. Ya cuando ves que tú vas a cruzar, los vehículos se detienen. Y dice que él de puro gusto dice, pues voy a probar, que va al centro de la ciudad, y dice que ya cuando iba con el pie así, el carro que venía, que lo alcanzaba a ver, pues se detenía. Dice, qué bonito, y estaba cruce y cruce, ¿verdad? Y dice, ¿cuándo era esto en mi país? Porque tiene uno que regirse por las normas, por las leyes. Así era Dios. Era un pueblo que venía sin leyes y ahora él quería un pueblo santo y apartado para él. No tenía constitución esta nación, en el cual Dios le da una constitución. Pero para eso tenían que adorar a un solo Dios. Ellos habían visto que Egipto tenía infinidad de dioses, pero solamente había un Dios verdadero, el Dios que se reveló a sus padres. Vamos ya terminando. El mayor mandamiento de todos, ¿qué dice ahí, Rafa? Ama a Dios. Ya no lo quiso leer en inglés, Rafa. El mayor de todos los mandamientos. Note que la frase Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, en Deuteronomio 6:4, es citada por Jesucristo como parte del primer y más grande mandamiento de la ley, en Marcos 12:29 y 30, que dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esta es la confesión de fe del judaísmo y hasta hoy los judíos religiosos la recitan 3 veces al día. ¿Y cuántas veces nosotros la recitamos? Además cuando leemos el versículo, ¿verdad? Pero digamos el judío la recita. Es por eso que para la mentalidad judía, todos aquellos que estudiamos el libro de Hebreos, nos dimos cuenta por qué era tan difícil ellos cambiar del pensamiento de la gracia, cambiar el pensamiento de gracia, de aceptar todo por fe y por gracia, de hacerlo a través de la ley, porque a ellos ya se les había enseñado que un solo Dios, y ahora reconocer el sacerdocio de Cristo y la autoridad de Cristo sobre el ser humano era imposible, porque ellos dicen hay un solo Dios, por eso ellos no aceptan a Cristo. Pero es que es una de las frases que ellos recitan, la Trinidad en la unidad. La palabra hebrea usada aquí indica una unidad compuesta, por eso el monoteísmo judeocristiano no contradice la doctrina de la Trinidad. La misma palabra es usada para afirmar que marido y mujer son una sola carne, a la expresión Jehová uno es, porque muchas de las veces a quienes contradicen el Dios trino, dicen, bueno, si habla que Jehová Dios uno es, se dice que la misma palabra, la expresión cuando dicen que el hombre y mujer serán una sola carne, en Génesis dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne, es la misma expresión que se traduce cuando se dice que Jehová uno es. Y eso lo encontramos también en Zacarías 14:9,
donde dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿En qué tiempo está hablando? En el tiempo milenial, al final de todos los tiempos, cuando todos los enemigos sean sujetos debajo de sus pies, cuando ya ahora sí todo sea, Dios vaya a crear nuevos cielos, nueva tierra. Es por eso que ahí Zacarías dice, Jehová será uno, que es la misma expresión que se utiliza que el hombre, aunque somos dos carnes diferentes, dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y verdad que para el ser humano es un poquito complicado, ¿no? Dice un hermano, porque antes uno decía, yo como esto y comía eso, pero ahora el que está casado, ¿cuántos están casados aquí? ¿Y cuántos tenemos que decir cuando vamos a decir, ¿y dónde vamos a comer? Ya no dice uno, hoy vamos aquí, ¿verdad? ¿Dónde quieres ir? No, pues aquí, no, decide tú, ya elegí la vez pasada. Y no, a tal lugar, pero ya fuimos ahí, ya me aburrió, o X. ¿Por qué? Porque ya no es uno, ya no somos uno solo que nos mandamos, sino que ahora tienen que ser dos, por eso de acuerdo en uno solo. Y es lo que Dios quiere que seamos. Pero sí se ha fijado que entre más sean miembros en la familia, ¿cuántos tienen más de 4? O son más de 4 personas en la casa. Y si les pregunta a todos, ¿sí? Vamos a comer el domingo, ¿dónde quieren ir? ¿Qué le dice uno? Uno quiere pizza, otro quiere hamburguesa, otro quiere chinos, y otro dice yo no quiero nada, y otro yo quiero ir al cine mejor, yo no quiero ir ni a la iglesia, pero todos no, todos quieren una cosa, es más complicado. Pero dicen aquel día Jehová será uno solo. No porque sea complicado, no porque a Dios se le complique, sino la manera que Dios se ha demostrado al ser humano, Padre, Hijo y ahora su Espíritu Santo trabajando. Dice, una vez que se culminen los tiempos, Jehová será uno solo. Porque trabajará. La Biblia hebrea traducida judía del Antiguo Testamento traduce el término como el Eterno es uno solo. Además vemos que la Trinidad directamente en todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hizo más explícito lo que antes estaba implícito con las manifestaciones del Hijo de Dios. Conclusión, y ya concluimos, hermanos, terminamos. En la presente lección nosotros aprendimos que Dios se revela a sí mismo en su grande nombre y que nuestra adoración debe ser exclusiva, pues Él es singular. El Espíritu Santo muestra que el primer mandamiento es mucho más que una simple apología del monoteísmo, pero en esencia lo que Jesús nos enseña es: nadie puede servir a dos señores. ¿Qué aplica a nosotros? Porque nosotros ya podemos distinguir del Dios verdadero a los dioses falsos. Podemos decir, yo ya lo reconozco, hermano, no hay. Pero el capítulo 6, verso 24 de Mateo nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús estaba hablando acerca de las riquezas y habla de que nadie puede servir a dos señores. Usted lo puede aplicar si su amor está hacia el dinero, a una cosa familiar. Créame y perdóneme en decirle esto, que no solamente implica a una cosa material, porque alguien puede decir, no, hermano, como a veces se dice que pobres, pero ¿cómo es? Un dicho que hay en el mundo. Humildes o pobres, o ¿cómo es algo así? Pero honrados. A veces decimos, no, hermano, yo pobre pero honrado. ¿Por qué? Porque a veces el cristiano le tiene un poquito, digámoslo, de temor de decir, si Dios me bendice, puede hacer que ame más al dinero que a Dios, y mejor pobre pero honrado. Pero ¿y qué tal si Dios lo quiere bendecir? Aquí lo que Dios siempre ha hablado de no tener dioses ajenos, no solamente se implica a un ídolo, a una imagen, a una deidad, porque nosotros podemos amar más al dinero que a Dios, o más tu propiedad que a Dios, más a tu hijo, tu hija que a Dios, o puedes amar más a tu esposo o a tu esposa que a Dios.
Y nadie puede servir a Dios, a dos señores, porque quedas bien con uno y mal con el otro. Entonces, cuando Jesús habló acerca de la riqueza, le dice: nadie puede servir a Dios y a las riquezas, porque si te inclinas al materialismo, te va a poseer. Y dice que raíz de todos los males es el amor a qué. Pero si tú amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, ¿crees que hay un lugar para amar las riquezas? No lo va a haber. Pero si tú de verdad no amas a Dios, hasta con $1,000, hermano, le eres fiel a los 1,000 y no a Dios. Ahora, no digamos a 1,000,000 o a $100,000. ¿Sí? Si ya con $15,000 que podemos ganar, el mínimo en este país, digamos, ya le amamos más ahí, le somos más fieles ahí, y el amor está más ahí que ni a Dios, ¿qué te imaginarás? Si el Señor, y si te bendijera con 1,000,000, entonces ¿dónde te lanzarías, verdad? ¿Por qué? Porque no se puede amar y servir a Dios. Por eso el mandamiento dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice que este es el principal mandamiento, porque es a Él. Es ahí que si lo amas a Dios con todo tu corazón, no hay lugar para otro Dios. Ya sea ese Dios un ídolo, una deidad, sea tu hijo, sea tu casa, sea tu carro, sea tu trabajo, sean tus $1,000, tus $100 que traes en la cartera, o sea la tarjeta de crédito que traes en la cartera, ya que digas no traigo efectivo, ya sea tu tarjeta de crédito, lo que sea. Pero si tu amor está ahí, ya estás teniendo un Dios aparte de Dios, y tarde que temprano le vas a tener que ser infiel a uno, y por naturaleza le vas a ser infiel a Dios, porque ya no le estás amando con mente, alma, corazón y todas tus fuerzas. Si no, imagínese, póngase así de sencillo. Porque va a decir: ¿y qué tal? Pobre pero honrado. Pero dígame, en este país a veces tiene uno que vivir con deuda, ¿sí o no? Para poder lograr salir adelante, tener. Usted se concentra 100% a adorar a Dios cuando sabe que se va a atrasar en un pago, que el día de mañana o ya se atrasó y ya tiene el recargo y todo. Usted viene a la iglesia y le adora con toda su mente, corazón y todo está aquí. Sea honesto. Porque yo honestamente, yo no me he concentrado, hermano. Estoy ahí tocando y estoy pensando: ay, Señor, ¿y cómo le voy a hacer mañana? ¿Y de dónde? Manda un cliente, esto, el otro. Honestamente no podemos. Pero a ver, dígame, si Dios le da, lo bendice económicamente y está libre de deudas, ¿usted cree que se va a interponer algo para adorar a Dios en mente, alma y corazón y todo? ¿Cuándo es cuando usted viene y levanta las manos? Bueno, no me vaya a malinterpretar de que solamente el que las levanta y decir: ay, ese está bien bendecido y está adorando a Dios. No, porque a veces que Dios trata de diferentes maneras. A veces en medio de la prueba alaba a Dios, en el problema alaba a Dios, y nos invita a la palabra de Dios a alabarle en todo tiempo. Y a veces lo hacemos, ¿no? Y no necesariamente porque esté bendecido. Pero ¿cuáles son esos días donde usted viene a adorarle con alma, espíritu, alma y cuerpo y pensamientos y todas sus fuerzas? ¿Cuándo es? Cuando lleva todo, ¿verdad? Que sabe que no le falta nada en la hielera, que sabe que no tiene ningún pago atrasado, que sabe que a lo mejor tiene 1,000, 10,000, 15,000, $20,000 en su cuenta. Usted viene y alaba a Dios. Que el trabajo va a bajar, dicen por ahí: el Señor es mi fuerza. Dice: pues sí, el Señor es su fuerza, pero porque está bien bendecido ya no, pero le adora, pero no está su confianza ahí. Entonces, adorar a Dios, créame, no tener dioses ajenos, no solamente se limita de que usted ya no adore una deidad. No. ¿Por qué Dios probó a Abraham? Ya una vez lo prediqué sobre esto. ¿Usted qué haría con algo que le han prometido, hermano? Con algo, déjeme imaginar que a veces mi esposa me ha dicho que yo no valoré, no valora uno, por ejemplo, en este país, buscar la ciudadanía. Dices que tú entraste a este país, no te costó nada, pasaste, se te hizo sencillo,
Pero la gente que valora llegar hasta aquí es aquella que cruzó el desierto, que sufrió, estuvo su vida en peligro, llega a esta nación, logra hacerse residente, posteriormente ciudadano, hace cuenta que es un logro, un orgullo. Lo acepta, lo recibe, lo abraza, y a veces uno no lo valora. ¿Por qué? Porque tal vez no le costó, no lo sabe valorar. Pero algo que está esperando, un padre de familia que lleva 20 años aquí, indocumentado, llega a la posibilidad, la oportunidad de obtener su estatus legal, ¿cómo se pone? ¿Y qué tal que ya una vez está y al día siguiente, al pasar de los años, le dicen, ¿sabes qué? Pues que siempre no, ¿verdad? Que el presidente que entró dijo que a los que arreglaron tal año les va a quitar. ¿Cómo se pone uno? ¿Cómo se pondría? Tal vez no tiene mucho nada la similitud, pero Abraham, su hijo de la promesa, ¿cómo cree que ese viejito amaba a Isaac? ¿Cómo cree que lo amaba? Era su consentido, era el niño de papi y mami, que no le vaya a pegar un resfriado, que mira, Abraham, dile al criado que lo cuide bien, que ya se cayó, cárguenlo, denle de todo, ¿sí? Y que Dios le hable y le diga, Abraham, sacrifícame a tu hijo. ¿Por qué Dios le pidió a su hijo? Si Abraham ya sabía que existía un solo Dios, no adoraba otro Dios más. Quiero traerlo un poquito ahí, porque Dios estaba probando su fidelidad de adorar a un solo Dios. Porque tener dioses fuera de Dios no solamente es adorar una divinidad, sino muchas las veces está aquel al que está a nuestro lado. Abraham estuvo dispuesto a ofrecerle a Dios todo. Dios lo premió. Dios vio su obediencia, vio el corazón que había en aquel anciano. Entonces, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, honestamente? Y se va a dar cuenta qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestro pensamiento. Para quienes son todas nuestras fuerzas, para quienes son todas nuestras energías. Usted califique y vamos a ver que no es Dios el primero en todo. Perdónenme, en mis fuerzas, en mis pensamientos, en todo, me he dado cuenta que muchas de las veces no ha sido Dios. Y Él quiere que le amemos con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestra mente, con todo lo que somos. Y ahí